Y con este libro se cierra una trilogía que me persigue desde hace muchos años, que es la de diccionario. Creo que se los estoy mostrando al revés. Diccionario, método y manual. Y si bien ya cuando están estos dos tan parecidos y este diferente, ya quiero hacer uno azul, la trilogía básica, o sea, lo que yo siempre quise hacer fue esto. Son esas cosas que uno quiere hacer y no sabe si va a hacer, si te va a dar la vida, si alguien te lo va a publicar, si lo vas a saber escribir. Desde ya yo no soy escritora, detesto escribir. No es verdad, no es verdad. No es verdad, pero no encuentro la felicidad de la vida en la escritura. Por eso creo que los escritores son tan pesados, así siempre. Estás muchas horas encerrado, leyendo mucho y después cuando te toca escribir, escribís 10 renglones y pasó todo el día. Si no es que 10 renglones, no estoy exagerando, pero esta sí, como trilogía, es una gran alegría para mí, es una novedad y acá estoy para contárselas. Busqué, porque nunca había buscado, la relación entre los tres. Les voy a leer la más cortita. Los manuales suelen explicar un método. Los manuales suelen explicar un método, es decir, describen los pasos para hacer algo. Los diccionarios ayudan a entender el significado de las palabras que aparecen en un manual o en la explicación de un método. Mi trabajo docente como un kit de supervivencia para artistas y una caja de herramientas, y en este caso el concepto de caja de herramientas que está un poco de moda, no se lo adjudico a Deleuze, sino a mi padre ferretero. Sí, realmente. La conciencia de las herramientas para hacer algo. Quizá ahí está el secreto de que pegue tanto en los diseñadores, que no es una intención. O sea, la intención es esa caja de herramientas, sí, ese kit de supervivencia, que por alguna razón resultó que no solo fue útil para artistas, sino que la publicación de los libros hizo que me devuelvan unas grandes sorpresas, como que lo usan los músicos, las empresas, los poetas, los que escriben. Ay, ya lo estoy usando para el taller de escritura o esta cosa, ¿no? Cosa que fue muy alegre, porque yo soy pintora y pienso en pintura y en imágenes, y también soy maestra, o como quieran llamarlo, pero sí estoy específicamente interesada en esa relación entre el artista maestro, que tiene una carga histórica, porque siempre se le han llamado maestros a los artistas, si bien sabemos que no todos los artistas son maestros, ni todos los maestros son artistas. Y que también hay una carga bastante despectiva en relación a la educación desde el lugar del arte. Una especie de roce, ¿no? Que siempre me molestó muchísimo porque nunca pude superar, quise decir separar, no sé, analicen los furcios. Nunca pude separar en mí la obra pictórica o visual de las clases ni de los escritos. Hablando de esto que hablaban recién sobre si el arte o el diseño, ¿verdad? Como que siempre hay unos roces y una competencia que en algún lugar chocan y pareciera que fuera un lugar inamovible. Bueno, el diccionario es, en realidad, puedo decir que cada uno es mi preferido. Este todavía no sé porque es muy nuevito, pero por otras cosas. El diccionario nace en los 90
cuando empiezan a haber muchas charlas de artistas y uno dice una cosa, el otro dice otra cosa y nadie entiende nada. Y entonces las conversaciones resultan unos nudos de palabras donde no hay hilo conductor y yo me digo, ¿qué está diciendo? ¿Qué quiere decir cuando dice tal cosa? Es así que empiezo a preguntar, empiezo a preguntar qué querés decir cuando decís nube o rojo. Esto empieza en 1997 en un curso que doy en el Rojas que se llamó Historias del Arte, exactamente como se llama este diccionario. Era un curso teórico donde se investigaban las palabras que usábamos para hablar de arte. Y se organizaban todo el material que se juntaba y se comprendía, se organizaba en orden alfabético. Esto fue muy importante porque no había internet. Entonces nos intercambiábamos fotocopias. Y por ahí alguno de los presentes de los cursos tenía internet en el trabajo, en la empresa. Entonces era una especie de robo que había que hacer, de que sacar de la empresa el internet, imprimir y luego intercambiar. O sea, fue muy interesante el proceso de circulación de información dentro del mismo proyecto. Este libro es lo que está más cerca para mí al concepto de obra en el sentido de que nunca quiso ser un libro, ni nunca pensó quedarse en las clases, sino que fue instalación, performance, trabajos colectivos, se han llegado a hacer diccionarios con colegios enteros y es la esencia de mis clases o de lo que yo creo de la educación del arte. Hay que atravesar, no está explicado, está vivido. Y así es el libro y así fueron todas las manifestaciones. Trajimos un videíto, el más cortito para no agobiarlos, de algo que se hizo en el Parque de la Memoria hace mucho, no me acuerdo, dice la fecha, ¿no? 2000 algo, pero no sé qué. ¿Cuándo termina, capaz que dice la fecha? Hola. Hay que apagar la luz, capaz. Lo que hago un diccionario, pero es un diccionario que en vez de que lo escriban solo unas pocas personas, lo escribe muchísima gente. Y ustedes son los primeros chicos que van a ser parte de este diccionario. Me encantaría que pensemos todos juntos qué quiere decir la palabra parque o qué es un parque. ¿Qué les parece? ¿Por qué hay que pensar en las palabras? ¿Saber el significado? Para expresar algo, para aprender un poco más. ¿Qué pasa si ustedes no entienden cuando les hablan? Y te pueden decir cualquier cosa. No sabemos cómo contestar, tampoco sabemos cómo preguntar. Pensar. Muy bien, no saben qué pensar y sobre todo los pueden engañar fácil. ¿Y qué hay en los parques? Árboles, juegos, culturas, diversión, felicidad, recuerdos. el camino. En el parque también hay fuentes. Con agua y verduras. En un parque hay más gente que en un jardín. En un jardín puede ser tuyo y la plaza es de todos los visitantes. Casi todos los parques hay monumentos, estatuas. Sí, el parque de la memoria. Chicos, monumentos, recuerdos, gente, niños, alumnos, nosotros. Cerca del parque de la memoria, el castillo de la plaza, como el aeropuerto, un monumento a los desaparecidos, por ejemplo, que de otras hijas, de una madre y de un padre. Igual fue como en nuestro país. Esperamos volver otra vez porque este lugar es tan lindo y hay muchos chicos.
Bueno. Lindo, es lindo. Sí, como esto hubo muchísimos eventos y en Colombia, en Brasil, en muchas escuelas en Brasil, en Uruguay, en muchas ciudades perdidas, en escuelas enteras. O sea, este diccionario realmente tuvo una vida. Si el libro salió en el 2004, si se empezó a trabajar en el 97 con las fotocopias, después pasó al mail, después del libro tuvo una larga vida en eventos y escuelas, siempre tomando una palabra y qué querés decir cuando decís tal cosa. Lo más lindo fue que al principio eran las palabras que usamos para hablar de arte, hasta que nos dimos cuenta que no había palabras para hablar de arte, que usamos todas las palabras para hablar de arte. Bueno, luego vino el método. Diana, una pregunta. Sí. En relación a la definición que vos finalmente decidís publicar, ¿hubo un criterio para seleccionar las Bueno, es una historia larga. Esto tuvo mucha repercusión, era la época después cuando aparecieron los mails y después aparecían los foros, entonces volvían, no sé si alguno lo vivió, pero había una definición amarilla, roja y azul, por eso quiero el libro azul, y preguntaba descripciones, recuerdos, ni yo me acuerdo, enumeraciones, ocurrencias, confesiones. No, estas son las cosas que después, el pedido de definición era busco definiciones, recuerdos, anécdotas, fantasías, no sé, una serie de cosas sobre la palabra tal. Muchísimas gracias, Diana Eisenman. Y esto lo empezaron, era el auge del internet, del mail. Piensen que ahora el mail ni lo usamos casi, pero en ese momento el mail era wow y todos volvían a repostearlo. Entonces, por ejemplo, no solo Ramona, el sitio de poesía, empezaron a llegar definiciones de todo el mundo de habla hispana, de España, Cartagena, de Colombia, de Cuba, de cualquier lado que les haya llegado. Después lo publicaban en revistas, pusimos volantes en las calles y gente que pasaba por la calle mandaba. O sea que yo había unas carpetas que yo llamaba tortas, donde metía todo lo que llegaba y bueno, y un día hubo que editarlas. Como una torta de video. Como una torta de video las traté, exactamente. Y hubo que editarlas con el antecedente que no había persona que me decía, no, vos no podés hacer esto. Esto no, primero, ¿quién sos para hacer un diccionario? Y después, vos no podés editar todo esto. ¿Qué es esto de torta? Y bueno, decía yo, está bien, vos no podés, yo lo hicimos. Pero entonces, primero, fue un trabajo de elegir los criterios que están en el libro, acá están, o sea, están separados. O sea, primero tenés que sacar las cosas que están repetidas. Los chistes, 10 veces el mismo chiste. Claro. Se baja. La idea, 10 veces la misma idea. Dejala más linda. Después hicimos un menú de, bueno, listas de palabras. Acá estaba, recién lo vi. Perdonen que yo ni miro mis propios libros, pero recién lo vi que había. Enumeraciones, autoría colectiva, información pública, citas, recomendaciones, ocurrencias, entregas especiales, confesiones y glosas. Entonces había categorías, a cada una le puse un dibujito y cada palabra podía tener todas las categorías o una sola, o las que a mí me interesen. Hay bastante capricho, pero bueno, esa fue la tarea. Un diccionario contiene en su ontología el capricho. Y bueno, imagínate que yo decía, si la Real Academia Española escribe las cosas que escribe, yo me puedo dar millones de gustos. Y era un poco impune también, como, o sea,
como un poco, esto de diccionario, método y manual, un poco también de bajarles, ¿no? El respeto a todo lo que viene, como el Manuel Capeluz, todas esas marcas, con el Villiquen, todo lo que nos formó. Les agradezco muchísimo, pero también la posibilidad de poner en juego el formato, que también es lo que hago y recomiendo en la clase, en la escuela. O sea, ¿por qué un artista es maestro y hace una diferencia? Porque pone en juego el formato de escuela y pone en juego el método y el manual. El método, también acá apareció la idea del kit de supervivencia. Está basado en unos básicos. Me acuerdo cuando di la primera charla, antes de que este libro exista, la primera iluminación fue entender cuáles eran los básicos del modo de funcionar de nuestras clases, y resultó la pregunta, otra vez no encuentro, los básicos, tiene que haber un índice. El regalo es uno, la pregunta es otra, la ronda es otra, el sistema de interés, o sea, ¿dónde está el índice en mi libro? Tiene que tener. Acá. Los básicos. Los pilares, la pregunta, el regalo, la ronda, el sistema de referencias y el campo de interés. Y realmente son pilares que se practican en las clases y están explicados en este libro. Después hay algunas otras cosas que se repiten. Sí, es una caja de herramientas perfecta y un kit de supervivencia, en el sentido, o sea, pueden ser los 3 libros juntos, pero también está pensado en los pilares del método como un kit de supervivencia, como en cualquier momento que no sepas lo que hacer o en cualquier momento que la crisis te ataque, puedes volver a estos pilares. No sé si quieren que le explique cada uno y cada cosa, cómo están para la... Yo lo que pienso es por qué, más allá de tu intención original de hacer una trilogía, ¿por qué decidiste hacer el manual? El manual, mira, el manual es el que más quería hacer. Es esa cosa de... O sea, el método, perdóname, no contiene una suerte de cómo llevarlo a cabo. El método es general y hay muchos tips y muchas formas, pero acá dice día 1. Claro. Y hay un orden que es parecido al del diccionario, hay un menú. ¿Y es un manual para el docente o para el alumno? Justamente es para el docente, es para el alumno, es para el artista y es para cualquiera que quiera pensar en arte. Que ese es mi trabajo. Y eso es lo más difícil de esta escritura para mí. Porque nosotros estamos acostumbrados a hablar entre nosotros y vamos generando códigos y se supone que yo digo algo y más o menos, pero después le hablas al público general y no tienen la más mínima idea de lo que estás diciendo. O sea, cómo implementar un lenguaje que sea útil para todas las personas que quieran acercarse al arte, a la educación y salir de la pintura, pero que esos mismos ejercicios de la pintura excedan a la pintura.